Vamos a platicar de este tema con Manuel Granados, consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad de México. Consejero, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Como siempre, a sus órdenes y a su audiencia. A ver, a partir de lo que dice el juez, ¿qué se va a modificar en el procedimiento o en todo caso, cómo piensa responder a la consejería? Bueno, en primer término decir que no es un asunto nuevo, es un asunto que se resolvió el año anterior, que desde diciembre de 2016 fue impugnado ante el tribunal colegiado correspondiente, que aún no hay una resolución definitiva. Efectivamente, como bien apuntaba la nota previa, el derecho que reclama el propio gobernado es que se le garantice su audiencia antes del cobro de la multa y no posterior. Lo que actualmente se prevé es que cualquiera de nosotros que tenga esta responsabilidad y que sea multado pueda tener estos mecanismos de defensa a través del Tribunal Contencioso Administrativo y que pueda pues también hacer valer estos derechos. Lo que dice el juez es que la garantía de audiencia no debe ser posterior al cobro de la multa, sino anterior. Por otro lado, pues también... Perdón, pero nada más ante esto que señala, consejero, entonces, ¿se va a hacer algo para que sea antes y no después? Bueno, como digo, esa es la resolución del juez. Todavía no es una resolución firme, todavía no está definitiva. Está impugnada desde diciembre y todavía, bueno, pues se está litigando en el tribunal colegiado. Lo que se dice es que pues tampoco es un tema recaudatorio. La finalidad de la política es la disminución de muertes por tránsito, política que ha dado resultado, porque comparativamente con el año anterior tenemos 66 decesos menos en la capital del país por accidentes de tránsito. Tampoco se establece que es un sistema recaudatorio. Recordarán que se emitió pues también este esquema de dar el 80% de descuento, en tanto que hubo pues este tema también de señalamiento por pronto pago, y por tanto, bueno, pues también decir que en ello el juez considera que no es inconstitucional o ilegal el convenio o el contrato o en sí mismo la política. Pero entonces, para estar claros, ustedes no van a cambiar el procedimiento hasta que no haya una sentencia definitiva. Debe haber una resolución firme para que nosotros podamos, en todo caso, si se declaran, se ratifica la inconstitucionalidad de estos artículos del reglamento, nos obligaría pues a modificar para garantizar la audiencia a los usuarios previo al cobro de la multa. Ustedes tienen que responder al juez ante lo que, si van a presentar algún tipo de recurso. ¿Qué sigue desde el punto de vista de la Consejería Jurídica? Como le decía, este asunto fue resuelto el año pasado. Desde el año pasado se interpuso el recurso. Ahorita está conociendo un tribunal colegiado. Por eso tenemos que esperar a que sea una resolución firme, definitiva, y en ese sentido pues nosotros ya estaremos dando cuenta, una vez que hay una resolución firme, sobre el resultado de este asunto. Pero perdón, a lo mejor no me explico. Mi pregunta es, si ustedes en esta discusión que está en un tribunal colegiado, ¿cuál es la postura del gobierno capitalino? Bueno, lo que hemos dicho es que sí se respeta la garantía de audiencia, toda vez de que los medios de impugnación que todos tenemos para inconformarnos sobre una resolución de una autoridad están dados por la propia ley. Se acude al Tribunal Contencioso Administrativo, y en ese sentido lo que dice el juez, hay dos tipos, digamos, de garantía de audiencia: la anterior al hecho de del cobro de la multa, y la posterior. Lo que él dice, no se le concede la posterior, sino hagámoslo previo. Entonces esa es la discusión, digamos. ¿Ustedes prevén más amparos a partir de, en todo caso, aunque nos dice que el tema no es nuevo, pero a partir de la visibilidad que tiene en este momento, contemplan más amparos? Bueno, recordemos que en su momento, cuando fue emitido el reglamento de tránsito, hubo varios amparos por varias circunstancias, desde el tema de la velocidad, desde el tema pues que tenía que ver también con los señalamientos, en fin, y todos los tribunales en su momento desecharon esos amparos, porque el derecho que se privilegió es el derecho al respeto a la vida de las personas. Pero en este caso, digamos, los que recibieron este amparo le está dando la razón el juez, ¿no? Hasta este momento lo que considera el juez es que es necesario garantizar esta audiencia previa. Es lo que se está resolviendo. No es en sí tachar o eliminar la política pública, sino más bien es garantizarle esta posibilidad al gobernado. ¿Y depende de la revisión, ya se determina si procede o no la multa?
Si se confirma la resolución del juez, lo que procederá será que pues en el propio reglamento se establezca que habrá una posibilidad de que antes de que se cobre la multa, pues se escuche al infractor, porque incluso el juez dice, no se está permitiendo que cualquiera cometa infracciones. Se tiene que respetar el reglamento de tránsito, se tiene que respetar lo que establece la autoridad, es decir, no habría una modificación ni a las velocidades, ni a lo que establece el propio reglamento, sino solo al punto de escuchar previamente al conductor, digamos, o al infractor antes de que se cobre la multa. Existen casos donde, entiendo lo que nos dice, que no se han hecho las revisiones antes, sino que hoy el procedimiento son posteriores. En las revisiones posteriores hay casos donde se le devuelve, digamos, lo pagado al ciudadano. Por ejemplo, si se comprueba que no es, digamos, no coincide o hay confusión en la placa frente al vehículo, si hay esquemas, el propio Tribunal Contencioso Administrativo es la autoridad que ha conocido de estos temas. Incluso hay un área de la propia Secretaría de Seguridad Pública que establece también estos mecanismos cuando hay una inconformidad por parte de los usuarios, y en ese caso, bueno, pues también se deja insubsistente la multa, digamos. Hoy, ¿cuál es el mecanismo para determinar? Porque entiendo que parte de la preocupación es que si la Cámara por sí misma es la que establece la decisión, digamos, de la sanción, o si hay algún tipo de procedimiento de revisar pues, las circunstancias que estaba pasando en ese momento. ¿Cómo es el procedimiento hoy para determinarlo? Bueno, lo que se hace es que previamente a la multa hay un área de la Secretaría de Seguridad Pública que califica o determina, porque justamente ese es un procedimiento administrativo que califica o determina la validez justamente de esa acción, que sí se haya cometido la infracción. En ese sentido, hay previamente una revisión por parte de la autoridad para efecto de tener también la certeza de no cometer algún esquema que vaya a ser contrario pues justamente a los derechos del gobernador. Por último, consejero, ¿cuándo se espera la resolución, si es que hay algún plazo ya, de este tribunal que está revisando el caso? Bueno, decir que para nosotros todavía pues el tribunal colegiado no ha desahogado pues este asunto, por lo que pues está todavía pendiente, pues como puede ser que en un mes, como puede ser que en 2 meses se pueda tener alguna resolución y a partir de ahí tener una definitividad sobre este proceso. Bueno, pues le agradezco, consejero, que nos haya tomado la llamada. Como siempre, Mario, estoy a sus órdenes y a su audiencia. Gracias, Manuel Granados, consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad.